Buenas tardes, saludos a todos los que nos acompañan por aquí a esta hora de la tarde. Darle la bienvenida nuevamente como a este espacio. Eh, Hoy empezamos lo que sería el módulo número 3. Jaime, creo que no es más y no te quito más tiempo. Te dejo por aquí con este módulo número 3. Quiero recordar que este diploma empezó con la profesora Marcela, que dio un primer módulo sobre aspectos generales de lo que es la comunicación, la importancia de la comunicación en la vida humana, la importancia cultural, social de la comunicación, ¿cierto? Y estuvo haciéndonos varias reflexiones interesantes sobre el tema. Luego, hace 15 días, estuve yo hablándoles de la comunicación más allá de los medios de comunicación, tratando de, como decía, de la importancia que tienen los medios en toda la configuración de lo social, de lo económico, de lo político, los medios como cuarto poder, como quinto poder, dicen otros, ¿cierto? En todo caso, los medios como poder, ¿cierto? Entonces estuvimos discutiendo ese tipo de cosas. Al final de eh, el, último, el último momento del segundo módulo, yo les estuve compartiendo que la comunicación era un proceso mucho más complejo que el tema de los medios de comunicación. Entonces, estuvimos conversando que el proceso comunicacional es una cosa mucho más compleja que las herramientas por donde se emiten los mensajes y los contenidos, que los medios son uno de los elementos, de los componentes del proceso comunicacional, pero que no son los únicos, y que de hecho eso lo vamos a necesitar hoy, justamente, que vamos a hablar de un tema que es también muy específico, pero sobre todo que ya pone en conversación el tema de los estudios de comunicación con la ciencia política, ¿cierto? Hoy, que es este tema de la movilización social, ¿cierto? La comunicación y la movilización, cómo se mueven, ¿cierto? Cómo se entienden, cómo se complementan, ¿cierto? Una cómo determina la otra. Estas relaciones son las que quiero que revisemos hoy, ¿cierto? Y yo creo que esta reflexión, yo creo que es como el alma teórica de este diploma, porque en la red hemos venido pensándonos mucho este tema de la movilización social, y de la comunicación y de la movilización social, de tal manera que hace parte de una de las líneas políticas de la red, ¿cierto? Porque entendemos que la comunicación tiene muchísimo que aportar en los procesos de movilización social que a nosotros nos interesa desde la red, ¿cierto? En los otros diferentes temas que tienen que ver con la democracia, con los derechos humanos, con el medio ambiente, con el tema de género, con la juventud, pero la comunicación, cómo entra a ser también ahí un papel. De tal manera entonces que lo último que yo les mencionaba tiene que ver con un tema que, que yo les proponía que siguiéramos, y está relacionado específicamente con el tema de la comunicación pública, ¿cierto? La comunicación pública, diferente a lo que muchos actores políticos, sobre todo del gobierno, muchísimo desde el gobierno, también desde la academia, pero muchísimo desde el gobierno, relacionan con el marketing político, ¿cierto? Que es una cosa muy específica que también está en el campo de estudio de las comunicaciones. Es decir, el comunicador que está generando estrategias de marketing para actores políticos, para partidos, para candidatos a lo que sea, pero esa es otra cosa muy específica de los estudios de comunicación, que también se toca con los estudios políticos. Pero yo les mencionaba la vez pasada que aquí tocamos un tema que es el de la comunicación pública, que tiene muchísimo más que ver con aquellos escenarios, momentos de interacción entre los ciudadanos para la construcción de lo público, ¿cierto? Más o menos una cosa de esas estábamos
estábamos conversando, una cosa de fondo más político que electoral, ¿cierto? Más de los estudios políticos, pero que definitivamente también hacen parte pues del campo de los estudios de la comunicación. Entonces, hoy ese tema de la comunicación política, que fue la comunicación pública, que fue donde quedamos, la idea es que lo conversemos al lado de otros que justamente están en el fondo de lo que es el nombre del diploma, la movilización social y la incidencia política. Esto definitivamente yo les voy a compartir algunos elementos desde las dos aristas, ¿cierto? Desde la teoría, porque me gusta, porque soy estudioso de eso, de los dos campos, de la comunicación y de la política, pero también les voy a contar unas experiencias, porque también me he movido en experiencias sociales que me han permitido validar ese conocimiento, ¿cierto?, académico y ya en el campo de la ejecución como activista de organizaciones sociales, de plataformas de derechos humanos, de movimiento social de paz, de movimientos culturales, ambientales, un poco de cosas que yo he hecho en mi vida, me han puesto pues como en la posibilidad de moverme en estos tres temas que ustedes ven ahí reflejados, ¿cierto? Entonces, yo les voy a mencionar unas cosas que también son teóricas, pero también voy a hablar desde la experiencia. Y les comparto también una cosa que me pasó esta semana y es que conversando con organizaciones, con gente de organizaciones sociales, uno llega a un tema bastante complejo. Me pasó, por ejemplo, con el tema de la movilización social, que este tema de la movilización social hace parte de una organización muy amiga mía, ¿cierto? Pero yo hay veces me pongo a mirar lo que entienden ellos por movilización social y yo digo, miércoles, esto, esto, esto está demasiado lejos de lo que han planteado muchísimos autores de lo que es en sí la movilización social. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, de esta manera es que se alimenta la teoría, ¿no? La teoría se alimenta desde lo empírico y lo empírico es alimentado también por lo teórico. Entonces, de tal manera que yo les voy a mencionar algunas cosas, no voy a mencionar nombres de autores, no quiero mencionar nombres de autores, así que Nicola, si ves algunos de los elementos aquí cuando hable de de incidencia política, ya vas a ver que fueron algunos elementos que a mí me parecen muy interesantes de una presentación que algún día nos hiciste aquí en Medellín sobre lo que es la incidencia política, pero no quiero enredarnos con autores, más fácil si en los diálogos, en los foros, ustedes creen pertinente y creen pertinente profundizar un poquitico más sobre alguno de los temas, ustedes me dicen y con todo gusto yo los ilustro, les doy pistas o lo que sea. Pero aquí lo que quiero es poner como en esa consideración. Y claro, por eso estamos en este diploma, por eso la Red Nacional en Democracia y Paz le interesa este tipo de cosas. Alimentemos con un poquito de conocimiento las prácticas cotidianas que la gente tiene en las organizaciones, ¿cierto? Entonces vamos a movernos hoy sobre estos tres temas, la comunicación pública, la movilización social y la incidencia política, y en la próxima nos metemos en el tema de lo que son las estrategias de comunicación, vamos a conocer algunas experiencias y vamos a dar algunas rutas que se han trazado algunas organizaciones sociales para procesos de comunicación y movilización, movimientos sociales y todo eso, y algunas experiencias que hemos tenido también con este tema. Lo último que dijimos la vez aquella que, la última vez que estuvimos conversando, tenía que ver con una definición de Bernardo Toro y Marta Rodríguez de la comunicación pública, porque esto nos va a abrir un poco la discusión enseguida y que tiene que ver con que comunicación pública es ese acto en que ciudadanos y ciudadanas nos congregamos en la esfera pública, ¿cierto? ¿Qué es eso de la esfera pública? Es ese escenario donde nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, como actores individuales colectivos, nos interesamos por la construcción de lo público y entramos a interactuar con otros allí, ¿cierto? Para generar nuevos sentidos, proponer nuevos imaginarios, nuevos significantes, para resignificar la vida, ¿cierto? Esa es la esfera pública.
La esfera pública la llamaban los griegos hace mucho rato el ágora, después vinieron otros autores a decir que no, que la esfera pública era más cerrada, después otros vinieron y le discutían a Habermas a decir que Habermas era muy excluyente cuando sacó las mujeres y otros actores de ahí de la esfera pública, porque Habermas estaba hablando de una esfera pública muy burguesa, ¿cierto? Entonces llegaron politólogos, filósofos, abogados como Nancy Fraser y le dijeron, hey, ahí faltamos nosotras, ahí faltamos nosotras, usted está hablando de una esfera pública sesgada. Habermas dice después, sí, es verdad, tenés razón, es verdad, y escribió nuevos textos en los que amplía un poquitico más el tema de la esfera pública. Entonces, la esfera pública es donde todos nos sentamos a construir, a hacer, a construir. Y eso de la esfera pública necesita revisar un poco con más detalle de qué hablamos cuando hablamos de esfera y de qué hablamos cuando hablamos de pública, ¿cierto? De qué hablamos cuando estamos hablando de esto de lo público, ¿cierto? Lo público que se contrapone a lo privado, ¿cierto? Hay mucha gente que se ha sentado a escribir de esto, pero es muy interesante. Hannah Arendt decía, por ejemplo, que lo público y lo privado se diferenciaban en que lo público es lo político y lo privado es lo doméstico. En todo caso, independientemente de por allá de todas esas elucubraciones de lo que es lo público, a mí me gusta mucho una definición que pongo aquí que dice que lo público es aquello a lo que todos tenemos derecho, que son aquellos bienes que se diferencian de lo privado, ¿cierto? Y que de lo que todos podemos gozar y disponer de ellos, ¿cierto? Y que no puede atribuirse a una sola persona. Esa es una complejidad. Yo en clase me siento a conversar con los alumnos de esto y es complejo poder ponerle límites a esto porque hay muchas cosas. Uno dice, bueno, ¿cuáles son bienes públicos? Ah, sí, el agua. El agua es pública, sí, entonces ¿por qué no la cobran? Bueno, listo, que el parque es público. Ah, sí, ¿y por qué no podemos llegar allí y pasar por allí? ¿Cierto? Eso es una discusión bastante interesante, pero que si no tuviéramos a la mano este tipo de definiciones, yo creo que nos sería más difícil llegar a ese tipo de consideraciones. De todas maneras, para partir de lo que nos interesa mirar ahorita más adelante, vamos a considerar que lo público es eso a lo que todos tenemos derecho, ¿cierto? Y es lo contrario a lo privado, de lo que solo algunas personas pueden tener acceso, pues por la vía de otras condiciones distintas, porque tienen plata, porque tienen poder o lo que sea, pero lo público se supone que es lo de todos, ¿cierto? Esa es una primera consideración. Y comunicacionalmente, entonces aparecen dos conceptos ahí muy interesantes que tienen que ver con la opinión pública y la esfera pública, ¿cierto? La esfera pública era lo que decíamos ahora, ese ámbito en que la ciudadanía se sienta y construye, pues como lo público, ¿cierto? En una condición de libertad, ¿cierto? Eso es muy importante. Donde se construye lo común en condiciones de libertad, ¿cierto? Sin condiciones de coacción de ningún tipo. Y lo otro es lo que tiene que ver con la opinión pública, que resulta que pareciera ser que la opinión pública es un resultado de la deliberación en la esfera pública. La opinión pública es esa discusión abierta y que debe estar al alcance de todos, ¿cierto? En la que los intereses privados son inadmisibles. Es decir, es un consenso racional frente al bien común, ¿cierto? Ahí entra un tema que a mí me parece que es muy importante y que genera y que está en el fondo de los procesos de movilización que vamos a ver ahora, ¿cierto? Que ese tema del bien común, ¿cierto? ¿Qué es eso de lo público y qué es eso del bien común, ¿cierto? A mí me gusta mucho esto que dice que el bien común es como ese conjunto de condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que nos permiten, ¿cierto? Que permiten y favorecen en los seres humanos el desarrollo integral de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Es decir, ahí a mí me parece muy, muy importante este tema del bien común, porque uno se pone yo escuchaba en estos días a Pepe Mujica diciendo en una conferencia, las personas que no tienen claro lo que es el bien común no se deberían dedicar a hacer política ni a hacer gobierno. Las personas que tienen claro el bien privado
y que han trabajado siempre por él se deberían dedicar a los negocios, pero es que solo deberían llegar a los lugares de gobierno en cualquiera de las dimensiones, nacional, departamental, regional, local, las personas que tienen claro lo que es el bien común y que son capaces de trabajar por el bien común. Si eso fuera así, si eso fuera así, no habría tanta corrupción, ¿cierto? Porque hay mucha gente que se mete ahí pensando más en el bien privado, en el bien individual. Entonces, si la gente tuviera claro y tuviera un sentido de trabajo por el bien común, yo creo que nos ahorraríamos muchísimas cosas de corrupción, de clientelismo, que es lo que nosotros estamos pensando. Y lo que uno evalúa cuando ve en las elecciones de este país, yo creo que en los últimos 200 años, diría yo, es que allá llega gente que tiene muy claro su interés del bien privado y allá ven la forma de llegar fácil a los accesos a los recursos económicos. Yo creo que sí, yo creo que eso nos sobra a nosotros los que hemos trabajado con organizaciones sociales y los que hemos estado en estos procesos de movimientos y todo el cuento. Yo creo que a nosotros nos sobra eso de pensar el bien común, de pensar la paz para este país, de pensar la equidad, de pensar que la inclusión, de pensar justicia. Yo creo que a nosotros nos sobra eso y a ellos les falta muchísimo ese tema del bien común. Entonces, no, yo creo que a ustedes, yo creo que todos ustedes, desde que están en todas sus comunidades eclesiales, en organizaciones sociales, tienen muy claro el concepto del bien común. Pero en relación con lo que es la comunicación pública, decimos que entonces la comunicación pública debe tener como propósito mínimo el de aportar a ser público uno de los principales bienes que es la información. La información es uno de los principales bienes públicos que nosotros tenemos en este país, ¿cierto? La información para todos, en condiciones de equidad, en condiciones de fácil acceso, ¿cierto? Y todas las posibilidades de la información cualitativamente adecuada para nosotros estar al día para tomar las decisiones. Eso es lo que falta en países como el nuestro, donde la información también se secuestra y se sale de la consideración de un bien público y se vuelve bien privado, ¿cierto? No todos en este país tenemos a la mano la información necesaria para tomar decisiones en momentos determinados, ¿cierto? Y esa es entonces una de las tareas que uno dice que debería tener la comunicación pública, ¿cierto? Los ciudadanos, ciudadanas en la esfera pública, pero con el dato necesario para tomar una decisión oportuna y pertinente en un momento determinado, ¿cierto? Estamos en campaña electoral. En este momento se empiezan a juntar los poderes. ¿Recuerdan lo que decíamos la vez pasada? El poder político y el poder económico con el poder simbólico, que son los medios para este caso, empiezan a hacer sus maniobras para la manipulación de la información que esté más o menos adecuada a las intencionalidades políticas de partidos, de personas, todo eso, ¿cierto? Que no debería ser. Lo que aspiramos es a que a los medios tengan la suficiente madurez como para que nosotros estemos bien informados, pero ya sabemos que en países como este eso no ocurre. En países donde los medios son de propiedad de los propietarios a su vez del poder político, del poder económico, eso no va a ocurrir, ¿cierto? Si ustedes se ponen a ver, un informe que tiene La Silla Vacía, que se llama ¿De quién son los medios de comunicación en Colombia? Entonces ellos, un informe que es del 2014-2015, pero que da una pista de a hoy eso ha cambiado un poco porque, por ejemplo, en semanas se han movido los dueños, todo ese tipo de cosas, pero ustedes se ponen a ver los dueños de esos medios cómo han estado aportando a campañas políticas de algunos que han quedado presidentes. Entonces, el dueño de este medio, ustedes se ponen a ver cómo ha apoyado
la campaña política de la derecha de este país, este señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el propietario del Tiempo en este país, y ustedes se ponen a hacer un seguimiento de las campañas que ese señor ha financiado, ¿cierto? Y también los López Caballero y todos los que, y Ardila Lule, ¿cierto? Que son los dueños de los medios en este país. Entonces, mientras estos poderes estén aquí tan recogidos, pues en una misma cosa va a ser muy difícil lo que decíamos la vez pasada, el pluralismo regulado, ¿cierto? El otro concepto por el que vamos a pasar un poco rápido y ahora lo volvemos a coger es el tema de la incidencia política, ¿cierto? ¿Qué es eso de la incidencia? ¿Y eso qué tiene que ver con la comunicación pública? Entonces, armada al derecho, la frase sería: un proceso apto de comunicación pública debería dar las herramientas ciudadanas necesarias para incidir en los procesos de tomas de decisiones y de formulación de políticas públicas, ¿cierto? Un proceso de comunicación pública bien hecho debería dar la posibilidad de incidir a los ciudadanos, a las organizaciones sociales, ¿cierto?, en la toma de decisiones de lo que tiene que ver con los planes y los programas y los proyectos que tienen que ver con nosotros, en los niveles local, departamental y nacional. ¿Qué es incidencia política entonces? Es aquellos esfuerzos que los ciudadanos hacen para que las decisiones recojan la palabra de nosotros, ¿cierto? Es eso. Yo les contaba la vez pasada, nosotros andamos en Medellín haciendo un proceso de acompañamiento a una política pública de medios comunitarios y a nosotros nos ha tocado hacer incidencia de diferentes tipos, incidencia directa, incidencia indirecta, incidencia bravos, nos ha tocado bravos porque nos han desconocido, nos ha tocado hablar con ediles, nos ha tocado hablar con secretarios de despacho, nos ha tocado hablar con una cantidad de gente y instancias para que se incluya lo que en los procesos sociales hemos venido trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Venimos en la formulación de una política pública, viene un alcalde con su programa de gobierno nuevo, se lanza, no se escucha, dice eso me gusta, me encanta, pero cuando queda nos olvida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Incidencia política para que lo que ya está tratado no se eche al olvido, no se ponga en el bolsillo de atrás. Eso es lo que tenemos que hacer definitivamente. Y resulta que la incidencia política hay que saberla hacer. Es decir, uno tiene que saber con quién habla, uno tiene que saber cómo habla y uno tiene que saber de qué habla, ¿cierto? Y en qué momento habla, ¿cierto? Nosotros sabemos que el candidato, nosotros tenemos eso claro, los candidatos a la alcaldía que han venido aquí y nosotros les hemos comentado el tema, ellos felices, ¿cierto? Metiendo todo ahí en la agenda y en la libreta, pero cuando se formula el plan de desarrollo, ahí es donde uno se da cuenta de la verdadera intención, ¿cierto? La incidencia política entonces es un esfuerzo que tenemos que hacer para empujar un poquitico esos cambios que nosotros queremos, ¿cierto? Es que en este país, tenemos que hacer más incidencia política para que pasen cosas más a favor de temas que todavía siguen siendo muy oscuros para nosotros. Es decir, nosotros tenemos que saber hacer incidencia política para que se resuelva, por ejemplo, el tema de la minería, para que se resuelva el tema de los líderes sociales, para que se resuelva el tema de la violación de los derechos humanos, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Eso es todo un campo político. El tema de la incidencia es una cosa muy interesante porque hay experiencias bonitas de incidencia política que han sido muy positivas, pero que definitivamente no nos podemos dedicar a ellas aquí porque tenemos un espacio pues como muy reducido para este diploma justamente. El otro tema es el que tiene que ver con aquello de la movilización social, ¿cierto? Con este tema de la movilización social pasa como yo les mencionaba ahora, y pasa con conceptos como el de comunicación, pasa con conceptos como el de movilización, ¿cierto? Que la gente lo va cogiendo y lo va interpretando,
a su necesidad, a su interés, ¿cierto? Y bueno, eso está bien desde que le resulte, pero que si atendemos algunas experiencias y algunas definiciones de algunas personas que han estado pues preocupadas por eso, un concepto, una definición de un autor no sale porque sí. Un autor estudia realidades sociales, estudia realidades políticas, estudia experiencias y se atreve a juntar y se atreve a sacar conclusiones. Asocia, saca conclusiones y yo creo que eso es lo importante de atender este tipo de consideraciones conceptuales. Entonces, la movilización social es una cosa muy específica que se refiere pues a una acción, a un proceso organizado. Ahí hay una primera consideración importante. Es un proceso organizado, ¿cierto? Que desarrolla un actor social, individual o colectivo, un grupo social, ¿cierto? Unido en torno a una causa común, ¿cierto? A una cosa que hay que resolver. Una movilización entonces es un acto organizado por un grupo para resolver alguna cosa que tenemos que cambiar. Y cierto, para lograr una causa, así sea estructural o no estructural, ¿cierto? Que ahí es donde están, si uno se pone a ver los estudios de los movimientos sociales, ¿cierto? Hay algunos movimientos sociales que se dedican a cambios estructurales, sociales, políticos y culturales, y hay otros que más tipo acciones colectivas que se dedican a resolver cosas puntuales, ¿cierto? Y entonces aquí lo claro es que la movilización social es una herramienta, ¿cierto? Es una forma que nos permite pasar de una situación a otra, pasar de un estado de injusticia a uno de justicia, de inequidad a uno de equidad, de lograr de alguna manera un equilibrio y de justicia social, ¿cierto? De tratar de eliminar situaciones que no nos gustan, situaciones injustas, situaciones de exclusión, situaciones de desigualdad, situaciones de hambre, situaciones de todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Situaciones de desconocimiento, todo ese tipo de cosas. La movilización social ha sido muy estudiada por varios autores y definitivamente está en la línea de los estudios sociales que ayudan como a revisar históricamente cuándo la gente se mueve y cuándo no. Esa es una pregunta que a mí me gusta mucho, aunque no puedo ocultar que me angustia muchas veces. Una pregunta que me hicieron alguna vez en el Foro Social Mundial en Caracas. Un sociólogo me decía, ¿ustedes por qué aguantan tanto en Colombia? ¿Ustedes por qué aguantan tanto? ¿Ustedes por qué no se han tomado ese país? Ustedes llevan muchísimos años de conflicto, ustedes llevan muchísimos años de desconocimiento de derechos humanos, ustedes llevan tantos años. ¿A ustedes qué les pasa? ¿Cierto? Que no lo han logrado. Y bueno, y ustedes con tanta energía que tienen en las organizaciones sociales, tantas organizaciones sociales, ustedes cómo no han logrado eso, ¿cierto? Ustedes por qué no se mueven. Hoy leía por ahí en Facebook una frase muy bonita, pues muy adecuada para esto que estoy diciendo. Alguien decía en Facebook una cosa como esta, es que no joda, si en Colombia tuviéramos la mitad de la chispa que tienen los chilenos y los ecuatorianos, no nos hubiéramos no hubiéramos permitido que pasaran tantas cosas absurdas que pasan hoy en Colombia, ¿cierto? Eso tendrá un estudio sociológico, económico, político, antropológico, psicológico, pero la pregunta sí es esa. Nosotros, ¿por qué no nos movemos? ¿Cierto? Hay un tema de esto de la teoría de los movimientos sociales, pero también desde la teoría de la movilización social, que también incluso nos va a servir mucho ahora cuando estemos hablando de estrategias de comunicación social, que habla del tema concreto de las acciones colectivas, ¿cierto? De qué es un acto colectivo, qué es eso, cuándo se genera una acción colectiva,
¿Cuándo no se genera? ¿Quiénes la generan y por qué la generan? ¿Cierto? ¿Cuándo hay una decisión? Que incluso hay mucha gente, Sidney Tarrow era uno de los que pensaba mucho, Charles Tilly, piensan mucho en esto. ¿Cuándo la gente toma la decisión de moverse o no? De protestar por algo, de hacer una acción colectiva. Si tenemos miedo, si tenemos falta de recursos, si tenemos todo este tipo de cosas, y por qué si hay otras culturas y otros grupos humanos que también tienen las mismas condiciones, por qué hay unos grupos humanos que se mueven y otros que no. Porque hay unos que frente al mismo problema generan acciones colectivas y otros no. ¿Cierto? Alguien por allá, hay una teoría desde la psicología social del tema de los incentivos individuales y sociales. ¿Qué incentiva a una persona a protestar en un restaurante porque le trajeron los cubiertos sucios y qué incentiva a esa persona para que más bien coja y los limpie, coja una toallita y los limpie en vez de hacer el reclamo y decir, hey, ¿cierto? Yo no voy a comer si esos cubiertos están sucios. Eso es un incentivo individual, pero lo que nos interesa a nosotros es lo social. ¿Qué incentiva a una sociedad a salir a la calle, ¿cierto? A decir, no aguantamos más. No aguantamos más que se sigan perdiendo los niños de 2 años. No aguantamos más la violencia intrafamiliar contra las mujeres. No aguantamos eso. No aguantamos. Pero es de verdad que no aguantamos, ¿cierto? Y aquí estamos, ¿cierto? Esa es una cosa muy bonita desde la sociología, desde la política y desde la psicología social también estudiar, pero que definitivamente Colombia sigue Colombia sigue sacándole mucho la capula a muchos estudiosos, politólogos de afuera que dicen, aquí esto es muy raro, nosotros hemos entendido conflictos de otros lugares, pero es que esto aquí tiene unas complejidades que lo sacan a uno y lo ponen a estudiar más, ¿cierto? Llamamos acciones colectivas a todas esas acciones que sujetos de la sociedad civil, ¿cierto? Con intereses particulares, adoptan formas organizadas y más o menos estructuradas y diseñan prácticas de movilización concreta, ¿cierto? Y que actúan, le escuché decir alguna vez a Sidney Tarrow, a partir de estructuras de oportunidad política, ¿cierto? Que facilitan o dificultan la acción, ¿cierto? Y que condicionan las posibilidades de influir en lo que nos interesa a nosotros resolver en ese momento, ¿cierto? Y para resolver el problema. Hemos tenido la oportunidad, hay acciones colectivas que dicen los autores son disruptivas, otras no disruptivas, ¿cierto? Hay unas que son más violentas que otras porque hay actores que dicen que definitivamente aquí se tiene que acudir a estos repertorios de acción y aquí a estos porque definitivamente al frente tenemos gente que no escucha, ¿cierto? Y cuando tenemos a ese tipo de sordos, más bien tenemos que cambiar los repertorios y movernos desde otra manera, ¿cierto? Les voy a contar una historia muy corta de una acción colectiva en la que yo pude participar, yo creo que dos. Sí, yo no sé si ustedes recuerdan, yo creo que es el 6 de marzo que ha sido definido a nivel mundial como el Día Mundial de la Paz, creo que fue eso, creo que fue de un evento que ocurrió en una estación del metro en una ciudad de España que mató mucha gente. Se definió que ese era el Día de la Paz. Hace muchos años, cuando nosotros trabajábamos en la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, definimos hacer una acción colectiva. Pero entonces la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz estaba conformada por grupos de víctimas, de campesinos, el sector cultural, las mujeres, los jóvenes, la comunidad LGBTI, es decir, había una plataforma bastante fuerte en ese tiempo de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y definimos, bueno, qué acción conmemorativa a la paz hacemos para que nos escuchen y para que nos identifiquen que aquí hay gente que le está apostando a la paz.
Entonces propusieron muchas, hasta que llegamos a un acuerdo, vamos a tomarnos el metro. Tomarnos el metro, sí, vamos a tomarnos el metro. ¿Y cómo nos tomamos el metro? Entonces empezaron a salir toda la posibilidad de los repertorios de acción. Los jóvenes dijeron, vamos a tirarnos allá todos al suelo y gritamos bomba. Mejor dicho, los de la red juvenil empezaron con unas fiestas ahí que nosotros decíamos, no, eso es violento, eso es violento. No, pero no importa, hagámoslo, solo de esa manera nos escuchan. Bueno, eso tuvo que ponerse en consideración hasta que llegó una cosa más detallada, más cuidada, pero también muy bonita, que eso era lo que llamábamos una acción colectiva no disruptiva, ¿cierto? Nos tomamos el tren, el sistema por un minuto. ¿Cómo hicimos? ¿Cuántos somos? 250. ¿Cuántos pueden ustedes? 250 personas, listo. Vamos a distribuirnos 50 personas por cada y vamos a tomarnos las 5 estaciones más que congreguen más gente. Estación Poblado, estación San Antonio, estación Estadio, estación... Bueno, escogimos las 5, hicimos un estudio, pero muy exhaustivo para eso. Bueno, listo. ¿Cuál es la hora de más gente? Mediodía y por la tarde, 5:30, 6. Los que conocen el metro de Medellín saben que esa hora, eso es mortal. Ahora no en pandemia, pero en tiempos normales sí. 5:30 nos vemos en la estación. En pandemia está peor porque uno tiene más miedo. 5:30 en la estación. 5 grupos, cada grupo con un abogado. Cada grupo llevaba un abogado. Y había una coordinación general que la hacíamos una compañera y yo. El abogado si había leído el reglamento del tren, del sistema, para saber que no estábamos haciendo algo ilegal o disruptivo, ¿cierto? Él iba a estar ahí discutiendo con quien se nos viniera, ¿cierto? Entonces, los 5 grupos en cada una de las estaciones, llevábamos una camiseta amarilla por dentro con un graffiti atrás y con otro adelante referentes en esa época a la paz, ¿cierto? Cosas muy bonitas, tan bonitas que no las recuerdo. Pero bueno, teníamos toda la misma camiseta, las mandamos a estampar, 250 camisetas y nos las pusimos y nos fuimos. Pero cada uno llevaba una camisa encima. Cronometramos los relojes de los 5 coordinadores y a las 5:28 bajábamos a la plataforma, esperábamos el tren que llegara y nos distribuíamos hacia lo largo de la plataforma. Cuando el tren abría la puerta, todos nos cogíamos la mano y no dejábamos salir a nadie para que los que fueran saliendo leyeran el mensaje que teníamos en el pecho y rápidamente nos volteábamos para que leyeran el mensaje que teníamos en la espalda. Nos quitamos para que la gente saliera y nos metimos al tren. Y en el tren gritamos unas consignas. Solo en una estación, un problema en la estación Caribe, un problema, porque el administrador llegó y los iba a sacar y el abogado le dijo que mientras tanto todo pasó, la gente se montó en el tren y se fue. Y el administrador se quedó alegando con el abogado. Ya el punto de encuentro era la estación San Antonio. Ahí nos encontrábamos todos en la plataforma, gritábamos unas consignas y bajábamos al Parque de Río y hacíamos un plantón. ¿Cambiamos la sociedad? ¿Generamos paz? Tal vez no. Pero le dijimos a la sociedad que aquí había gente trabajando por la paz. Tal vez sí. ¿Cierto? Ese tipo de cosas. Entonces, ¿fue productivo lo que hicimos? Simbólicamente fue muy productivo. ¿Cierto? Fue muy productivo. Y nosotros, enamorados también de la paz, estábamos muy enamorados de eso y lo hicimos bien, no nos pasó nada, afortunadamente no nos pasó nada porque estábamos calculando brotes de violencia, nosotros no íbamos a ser generadores de violencia, eso sí lo dejamos muy claro en las reuniones previas, pero no nos íbamos a dejar pegar tampoco, ¿cierto? Para eso estaban los abogados ahí. Es decir, eso es una cosa de acción colectiva muy concreta que hicimos y que, bueno, había mucho ambiente en esa época, porque también además en esa época, yo no sé, el incentivo también era que había mucha violencia, muchísima violencia en esa época en nuestra ciudad.
ponen un tema muy interesante, y es que uno cuando se pone a estudiar este tipo de cosas escucha las dos vertientes. Escucha, por ejemplo, lo que decía alguien ahí, que Colombia no es un país garantista para la movilización social porque ya está en peligro, es un riesgo, no moverse en Colombia ya está en riesgo, ¿cierto? En riesgo de la vida, incluso, porque hemos visto que como fuerzas oscuras se meten en los procesos de movilización para estar identificando gente, ¿cierto? Eso lo hemos visto en varias oportunidades y lo señalan después. Colombia es así, definitivamente, pero no podemos desconocer tampoco las cosas tan interesantes que se han logrado en Colombia con la movilización. Una de ellas también la mencionaban ahí, la Constitución que este año está cumpliendo 30 años en el 91. Ese es un proceso de movilización, ¿cierto? Muy, muy importante esa época. Y recordemos que esa época era muy violenta en este país. Finales de los 80 y principios de la década de los 90, esa época fue muy violenta. Y que se generaran ese tipo de cosas, ¿cierto? También es muy interesante y también tiene que ser estudiado, ¿cierto? Cómo en procesos tan violentos y tan descontrolados como los que ha tenido este país se generan este tipo de experiencias, ¿cierto? Y que generan cosas tan positivas. Yo creo que sí. Venimos hablando de eso, de la movilización social en este país y de una de las formas de movilización que tiene que ver con las acciones colectivas. A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho estos tres elementos porque eso le pone un poco de límites al concepto de acción colectiva, que son tres condiciones que deben tener las acciones colectivas. Una es que sea una manifestación de un grupo organizado de individuos que compartan un interés, ¿cierto? Que tengan un objetivo, que tengan una necesidad. Lo otro es que tiene que ser posible que el ejercicio de la libertad, es decir, que la persona pueda actuar libremente, porque también conocemos procesos de movilización de gente que sacan a la calle por amenazas, ¿cierto? Amenazas a la vida, amenazas al trabajo, amenazas a que no tienen una beca, ¿cierto? Y los ponen, u otro tipo de amenazas relacionados con otros temas más individuales, ¿cierto? Es decir, si no marchaste pasa esto, ¿cierto? Y eso es una cosa también que también conocemos, ¿cierto? Que sale gente a marchar obligada porque tienen que simplemente, como decimos, hacer bulto. Y lo otro es una cosa, una condición, y es que el resultado de una acción colectiva no beneficia específicamente a los que se mueven. El resultado de una acción colectiva beneficia a todo el mundo. Y eso es un dato interesante y una condición, pero a la vez se vuelve, nosotros nos hemos visto con eso, ¿cierto? Lo que pasa cuando uno está en el colegio, Jaime, estamos en desacuerdo con un profesor y decimos todos que lo vamos a denunciar, pero cuando lo vamos a hacer eso, entonces siempre estamos los tres, salimos los tres, damos la cara, ¿cierto? Y los demás se cubren de una manera muy cómoda, por si pasa algo les pase a ellos tres, ¿cierto? Y eso pasa también a nivel social y a nivel colectivo y a nivel de nación. Hay gente que se queda agazapada de una manera muy cómoda. Esto, mira, ese fenómeno de los medios y ahora el tema de las redes sociales ha sido, pues el tema de los medios ha sido muy estudiado hace mucho rato, ¿cierto? Pero el tema de las redes sociales que tiene 3 décadas, máximo 4, está siendo empezada a estudiar. Yo he escuchado de algunos teóricos que ahora han estado escribiendo sobre este tipo de cosas. Por ejemplo, usted escucha ya a Manuel Castells hablar de eso, el tema, la importancia de los medios y de las redes sociales, ¿cierto? En este tema de los procesos de movilización y de los movimientos sociales, ¿cierto? Y alguno lo mencionaba por ahí y dice es que definitivamente las redes sociales están pasando a ser lo que hacían los medios, que hacen parte de lo que son los repertorios de acción que los movimientos utilizan, ¿cierto? Para cosas, ¿cierto? Que las acciones colectivas, que la gente. Ahora lo que habría que estudiar y que me recuerda mucho lo que estaba diciendo el compañero es, de todas maneras, independientemente del medio, del repertorio, si detrás de eso, ¿quién está? ¿Cierto? Porque muchas veces
es confluencia de ciudadanos que están manifestando algo, pero detrás de eso, por ejemplo, ¿por qué la gente sale a protestar con cacerolas? ¿Cierto? ¿Por qué la gente aquí no sale a protestar con otro tipo de cosas? ¿De dónde viene el tema de la cacerola? ¿Quién lo mencionó? ¿Quién lo propuso? ¿O quién lo sugiere, lo impone? ¿Cierto? En ese tipo de cosas, ¿cierto? Es decir, como dice aquí incluso en la primera condición, una cantidad de individuos no necesariamente organizados que compartan un cierto interés. Es decir, frente a la muerte de alguien, todos nos vamos a manifestar, pero ¿cómo nos manifestamos? ¿De dónde salió, por ejemplo, la idea del trapo rojo en el tema de la pandemia? ¿Eso fue una idea de quién? ¿Quién empezó a moverla? ¿Por qué empezamos a llenarnos de trapos rojos para demostrar que en esta casa estamos pasando dificultades? ¿Cierto? ¿Eso de dónde salió? Porque ahí lo que hace la red social, igual que hacía la radio, la televisión, lo que sea, pero ciertas radio y ciertas televisiones, porque no eran todas, es que se convierten en las plataformas, en los repertorios que le dan posibilidad de salida a la voz de un grupo de personas que tiene un inconveniente, punto. ¿Cierto? Eso es lo que trataríamos, lo que está en el fondo pues, de este estudio. Yo les cuento que en este momento estoy trabajando un texto que se llama La locura del solucionismo tecnológico, una cosa muy importante, muy interesante, un estudio que hace un tipo que es columnista del New York Times, se llama Evgeny Morozov, y incluso es muy interesante porque él pone a un lado la tecnología y a un lado el tema de lo político, ¿cierto? Y está diciendo, está argumentando, pues en un texto que es grandísimo, como de 500 páginas, está argumentando que nos estamos dejando llevar por el hecho aquel de que la tecnología nos está resolviendo las cosas, incluso en lo político, ¿cierto? Y el solucionismo tecnológico, la tecnología es negra o es roja, como usted defina, ¿cierto? Las mismas redes sociales que nos están permitiendo hacer ese tipo de confluencia frente a una cosa como la que menciona el compañero, esas mismas redes sociales nos están permitiendo confundirnos frente a cosas que son esenciales, porque hay gente que también está atrás, detrás de ellas, pretendiendo confundir. Y con las mismas redes sociales se están confundiendo. ¿Qué es lo que pasó aquí, lo que pasó en Brasil, lo que pasó también en Estados Unidos con la elección de Trump? ¿Cierto? Las mismas redes sociales son manejadas y detrás de ellos hay. Es decir, el tema entonces es dejar las redes sociales. No, el tema es usar las redes sociales con las posibilidades que tienen para los asuntos éticos que nosotros nos planteamos, ¿cierto? El tema no es pelear con la televisión. El tema es poner la televisión a que sirva para la educación de los hijos y para la educación de nosotros también, ¿cierto? Entonces, eso a mí me parece interesante que eso salga. Sí, en España el grupo de los indignados generó una movilización como de 2, 3 millones de personas una vez a punta de mensajes de texto, ¿cierto? Pero detrás estaban los indignados, que eran los productores de sentido, que es justamente de lo que les quiero comentar ahora frente a esas estrategias de comunicación. Hay productores de sentido detrás de en ocasiones hay confluencia de ciudadanos, de sujetos individuales, ciudadanos que lo quieren hacer, pero detrás también de este tipo de cosas hay gente que quiere mover pues como la situación. Eh, este, a mí me parece que esto, si miramos las acciones colectivas en las que hemos estado bajo esta lupa, dice Sidney Tarro, dice en algún momento que las acciones colectivas surgen cuando hay oportunidades políticas, no llamemos oportunidad a una posibilidad de ganar, no, una oportunidad política también es cuando hay un desastre, cuando hay una masacre, es decir, una oportunidad política es un evento que, como se dice popularmente, llena la taza, ¿cierto? Y nos genera un incentivo para movernos,
¿cierto? La muerte del profesor. Yo me acuerdo cuando mataron a Bernardo Jaramillo Osa, hace muchos años, de la UP. Nosotros aquí en Medellín, pues yo era estudiante de la Universidad de Antioquia, a nosotros nos dio muchísima piedra eso, y ese día yo recuerdo que nos tomamos a Medellín, y ahí sí no éramos solamente ciencias sociales, ahí sí se metieron los de ingeniería, los de medicina, los de zootecnia, los de todo el mundo salió a la calle cuando lo de Bernardo Jaramillo Osa, porque era una posibilidad que nosotros también estábamos aspirando de cambio en este país, pero que definitivamente nos la negaron, ¿cierto? Porque en esa época mataron como a 3 candidatos a la presidencia, ¿cierto? Porque no. El poder de la derecha de este país no era tolerante con nuevas posibilidades. Entonces esa vez sí salimos a la calle. Es decir, algo desató, algo incentivó a que nos fuéramos a la calle. Lo otro es lo que le decía ahora de los repertorios, ¿cierto? Las formas como lo hacemos, ¿cierto? Es que ahora están siendo las redes sociales, entonces pregunta, ¿las redes sociales entonces seguirán siendo más efectivas que los plantones? ¿Las redes sociales seguirán siendo más efectivas que tomarnos la calle, que tomarnos la esquina, que ir a la Plaza de Bolívar? ¿Cierto? Las redes sociales, vamos a seguir protestando por Twitter o por Facebook, y el cara a cara, ¿qué? ¿Cierto? Yo pienso que este tipo de cosas que va trayendo la sociedad nos ponen Ari, nuevas discusiones, pero que las Ari, tenemos que ir incluyendo. Sí, definitivamente, cuando nosotros estamos en clase hablando de movimientos sociales en Colombia, nosotros, pues algunos amigos y yo que hablamos de esto, definitivamente la referencia más fuerte que tenemos es la de las mujeres. Pues no, y no es solamente en Colombia. Las cosas, los espacios que las mujeres han ganado con sus movilizaciones en este país son muy grandes, y no son algunas, no son algunas, han ganado muchísimo, pues no solamente a nivel político, sino que yo creo que también las mujeres han ganado muchísimo a nivel social y también a nivel cultural. Yo creo que ese es uno de los sectores que más ha enseñado a que definitivamente estas movilizaciones desde este sector han ganado muchísimo. Los docentes también, definitivamente. Y qué decir los campesinos en este país. Y los indígenas, sobre todo los indígenas Nasa, los indígenas del sur de este país, que definitivamente es una cosa muy paradójica, porque si nos ponemos a ver, ha sido un territorio de muchísima confrontación, porque pareciera ser que los actores armados son enamorados de ese territorio tan hermoso que es el Cauca, y allá hay unas comunidades NASA demasiado sólidas, demasiado fuertes. Incluso yo les voy a compartir el jueves, les quiero compartir una estrategia de comunicación para la movilización NASA, que es una cosa maravillosa que yo conocí y que conocí la gente que la hace también, ¿cierto? Una cosa muy bonita. Los indígenas también han logrado cosas, los jóvenes han logrado muchas cosas, la comunidad LGBTI también, definitivamente. No necesariamente tiene que ser puestos en subsecretarías en las administraciones. También han logrado muchas cosas a nivel social. dime Entonces, permiso. definitivamente las mujeres y los profesores han logrado mucho. De la forma mejor posible, teniendo en claro que la organización juega un papel importantísimo. Muchas gracias. Sí, definitivamente, Francisco. La forma, el método en que se haga también tiene muchísimo que ver en el logro del objetivo que se persigue. Definitivamente, eso es a lo que referíamos ahora, la forma cómo usamos los repertorios, pero también la forma como usamos esas redes sociales que están ahí, es decir, los núcleos que nos van a servir no solamente para el día, sino para la convocatoria y para lo que pase después. Y una cosa que está muy en el fondo, que tiene que ver con los marcos de acción, que son como todos esos principios que están detrás. Yo creo, toda la fundamentación ideológica, yo creo que ese es uno de los factores por los cuales el movimiento social femenino ha sido tan clave y ha sido tan exitoso. Y es que ellas tienen muy claro, como decía una amiga hace mucho rato en una conferencia
Es que nosotras tenemos muy claro que es que nosotros tenemos 7 siglos de patriarcado que tenemos que empezar a, a tratar de desaparecer, ¿cierto? Nosotras tenemos claro, y además, no solamente desde la parte ideológica, sino que también las mujeres en el día a día han también empezado a manifestarse, no a descubrir, porque pareciera ser que eso existe hace mucho tiempo, sino que han perdido el temor a visibilizar lo que pasan, por ejemplo, en contextos de esas instituciones socializadoras básicas que veíamos en el primer módulo, en la casa, en la familia, en el trabajo, en la calle, es decir, de la forma como se dan las relaciones y de la forma como son tratadas las mujeres, ellas cada vez tienen más claro eso. Entonces, yo creo que una de las cosas más difíciles de lograr para que una movilización tenga éxito es poner a todos en acuerdo del qué es lo que qué es lo que están pidiendo, ¿cierto? ¿Por qué vamos a salir? Una vez a mí en el Politécnico colombiano, me dijeron los estudiantes que no iban a recibir clase, que porque se iban para el parque, para la plaza principal, que porque iban a marchar, y bueno, lo que sea. Entonces, ¿qué hay que ayudarles o qué? ¿Les ayuda a hacer los carteles o qué? Entonces, no, que vamos para la plaza, pero ¿cuál es el problema? Díganme cuál es el problema. No, que es que las pensiones, que es que las matrículas, no, que es que ese rector, no, que es que no nos ponen baño. No. A ver, digan una cosa por la que van a salir para ver si nos organizamos o para ver si ustedes mismos, pero ustedes salen allí al salón de enseguida y hay muchos que les van a decir, no, oiga, nosotros creemos que si hay baños. Ah, no, es decir, una sola cosa, vamos a ponernos de acuerdo cuál es el problema principal, porque eso también, esa ambigüedad también es un factor que obstruye cualquier posibilidad de salir a marchar, ¿cierto? Entonces, esos marcos de acción son muy, muy importantes. Y una pregunta que yo tenía aquí para ustedes es, bueno, ustedes que han estado en movilizaciones, ustedes que han sido parte de todas esas movilizaciones, la Jaime, pregunta de abajo es, por qué nos movemos hoy? ¿Qué movilización deberíamos mover hoy? Sí, sí, usted me hace recordar algo que yo les quiero recomendar para que vean, son unos documentales, creo que uno se llama No, unos documentales chilenos. Usted se pone a ver en los documentales que hicieron, las movilizaciones que hicieron los estudiantes en Chile en 2011, ¿cierto? Unas luchas muy fuertes que venían de mucho atrás, pero que en 2011 tuvieron pues como cosas muy importantes. Usted se ponía a ver que cogían a muchos estudiantes y les preguntaban por qué estaban en la calle y casi todos decían lo mismo. Es decir, había un marco de acción súper claro. Los estudiantes decían gratuidad y calidad en la educación pública. Es decir, que sea gratis y que sea buena. Ya lo demás eran argumentaciones. Los que más sabían, los líderes, decían, ¿por qué gratuidad? Porque es que este país tiene los recursos. Porque es que Chile tiene recursos, porque nosotros tuvimos educación gratis hace 20 años y porque ya no la tenemos. Porque los presidentes que han llegado después han llegado con otras ideas más desde la economía que desde lo social y desde lo político, ¿cierto? Entonces, si hay recursos, queremos educación gratis y buena. Entonces, ese marco tan claro fue lo que movilizó a muchísima gente. Y usted veía salir a los papás, a los tíos, a los abuelos, marchando con ellos, porque todos, claro, a todo el mundo tocaba la gratuidad, a los papás también, y más a los papás, a los abuelos, a los tíos, ¿cierto? A los del comercio, también les tocaba. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es una movilización hoy en este país que sacaría a la mitad de los colombianos a la calle? Por allá un profesor nos enseñaba una cosa que a mí me pareció muy válida y que es aplicable cada que uno está hablando de movimientos sociales y acciones colectivas. Nos hablaba de la racionalidad instrumental y la racionalidad valorativa. Entonces decía, la racionalidad instrumental es el estómago, es el empleo,
es sobrevivir, es una beca, es comida. Y la racionalidad valorativa tiene que ver con la paz, con lo político. Entonces la pregunta, Henry, es si vos llamás hoy al país a moverse por un tema político, la gente te va a salir. O si le enseñas a la gente, no queriendo demeritar que lo político es necesario, claro, pero si vos llamas por dos lados distintos a 200 personas hoy, a moverse por cambiar la estructura política, y si llamas a esas mismas 200 personas a moverse por la renta básica, ¿vos crees que 200 personas cuántas vas a tener a un lado y cuántas al otro? Freddy, yo creo que muy a tono con lo que estás planteando era que pensábamos cuando estábamos diseñando como la idea de este diploma en que también se les dieran herramientas a ustedes, que es lo que van a empezar a partir de la semana entrante a escuchar sobre el cómo hacerlo, ¿cierto? Y entonces van a venir unos profes que tienen pues muy claro el cuento del manejo de las redes, el cuento del manejo de las plataformas y que lo saben hacer, ¿cierto? Esa es más o menos la intención, porque además estábamos de acuerdo pues en la Red Nacional en Democracia y Paz, estábamos de acuerdo que eso definitivamente está haciendo eso está generando mucho efecto en este momento, ¿cierto? Para quienes les interese un poquitico más el tema, yo les puedo compartir incluso algunos materiales que he revisado, que revisamos en una especialización que acabé de terminar que se llama Medios y Política en Claxo, y nos dedicamos justamente a mirar el tema político en el sur, lo que pasó en Brasil con las redes sociales, lo que pasó con Trump, lo que pasó con Evo en las redes sociales, todos esos procesos de impeachment, cómo funcionaron las redes sociales ahí. Nos dábamos cuenta, por ejemplo, que para el tema de Bolsonaro, cuando sacaron a Dilma Rousseff y quedó Bolsonaro, se encargaron de hacer un trabajo espantoso con redes sociales, compraron WhatsApps, líneas para empezar a manejar WhatsApp impresionante, manejando mensajes, incluso fake news, mensajes falsos, y que eso ayudó muchísimo, ¿cierto? Entonces la gran pregunta es la que estás diciendo. Eso no lo podemos desconocer que está. ¿Cómo lo hacemos nosotros para que también sea efectivo, pero para que lo manejemos desde una consideración ética, ¿cierto? Para que no hagamos lo mismo que están haciendo, lo que están haciendo estos políticos que están llegando allá con más consideración en el bolsillo que en el bien común, ¿cierto? Era eso.